Amén, Baruch Hashem. Em, pues sí, estamos en lo que es Mishlep, em, continuando aprendiendo, ¿verdad? Sobre la sabiduría de origen divino que es Mashiach, aprendiendo a través de Titos, que se fue un colaborador de Rav Shaul en el ministerio y se habla de él en diferentes cartas. Vemos nosotros que tanto Timoteo como Tito pues eran griegos, no eran del pueblo de Israel. Entonces eso nos recuerda precisamente cómo el reino de Elohim, de nuestro Adón, no es nada más para Israel, es para todas las naciones, ¿verdad? Se le entrega la luz a Israel, debemos decir, porque Yeshua es la luz, pero no se entrega para que solamente Israel la tenga, sino que esa luz se pueda llevar a todas las naciones. Hay quienes dicen, no, nada más es para Judá y la casa de Israel. No es así, es para todas las naciones, porque todos a fin de cuentas somos creación del Eterno. Entonces todos estamos en un proceso para poder llegar a ser hijos de Elohim, ¿verdad? Ser santos vencedores, manifestar lo que es la luz, el amor y el espíritu. Pero vemos nosotros que lo que es el templo, en el templo que hace Herodes, ¿verdad? En ese templo que lo hizo para quedar bien con los judíos. Vemos nosotros como él, pues rodeó totalmente el templo y estaba prohibido que aquellos que no eran del pueblo pudiesen acercarse o entrar. Entonces aquí vemos, por principio de cuentas, algo que no estaba bien, ¿verdad? Se estaba negando el paso, se estaba cerrando la puerta a todas las naciones, a todas las naciones. ¿Qué dijo el Eterno a Abraham? Le dijo, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. No solamente dijo el pueblo mi descendencia, que es Israel. No, él dijo todas las naciones. Por eso nosotros tenemos que recordar que la luz que se nos ha entregado, que es Yeshua, que el Eterno nos permite, ¿verdad? Poder ver su luz. Esta luz, pues ahora sí que es un privilegio, es un honor que podamos nosotros poder escuchar, poder recordar la palabra. Y precisamente por eso se hace hincapié en lo que es la carta de Tito a la buena enseñanza, ¿verdad? O sea, aquella enseñanza que no iba a venir por lo que es, ¿cómo se dice? Por palabras de hombre, sino la buena enseñanza dice que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Yeshua. Yeshua es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es aquel que nos libera de todas las ataduras que el hombre nos ha dado a través de la religión. Porque Yeshua chocó precisamente con los maestros de la ley, porque ellos eran unos religiosos,
religiosos. Y sabemos que la religión nos mata, pero el espíritu es aquel que nos vivifica. Entonces, por ello, precisamente, nosotros tenemos que estar atentos a que la palabra que se escucha no sea tomada de fuentes que no están en la palabra del Eterno, ¿verdad? Porque la Torá se ha escrito eh, y ha pasado, el Eterno la ha resguardado, aunque hay diferentes traducciones, pero en esencia nos hablan de lo mismo. Pero ya cuando se cambia la doctrina, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque decía Rav Shaul, decía también, si alguien viene con una doctrina diferente, entonces que sea anatema. Porque tenemos, dice, aunque baje un ángel y traiga una doctrina diferente. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar muy atentos, ser astutos, para no caer y no poner oído a lo que es la doctrina que no es verdadera. Que en lugar de llenarnos de Yeshua, de llenarnos de ese espíritu de santidad, nos aleja de él. Porque estamos poniendo atención a fábulas, a tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla también Tito y le dice, no hagas caso de aquellas discusiones por lo que es la descendencia de que los linajes, lo que es las discusiones acerca de las leyes judías. ¿Por qué le dice esto Rav Shaul a Tito? Si Rav Shaul era judío. ¿Por qué? Porque Rav Shaul sabía que había en la palabra, el Eterno fue muy claro en lo que él pedía. Pero en aquel tiempo nosotros tenemos que recordar que había quienes eran judaizantes. Entonces, en ese judaizar, ellos ponían cargas pesadas, ritos, tradiciones, demás. Y entonces, ahí ellos exageran la ley y eso es lo que le llamamos las takanot. Takanot es cuando una persona exagera la ley. ¿Para qué? Para no infringirla. Pero ese mismo hecho de exagerar, eso precisamente fue una carga para el pueblo de Israel y por ello aquellos que cayeron, que prestaron oído, se debilitaron porque dijeron, no, pues ¿quién puede cumplir esto? Por eso decía Yeshua, ustedes estorban, no dan paso a aquellos hombres que van buscando la verdad. Se ponen en la puerta y estorban, son un tropiezo. Por eso les decía que eran ellos unos hipócritas, porque solamente estorbaban, alejaban al pueblo de Yeshua, que es la verdad, de toda la enseñanza que estaba escrita ya por Moshe, por los profetas, por David, el Salmo, los Tefilim, perdón. Entonces aquí nosotros vemos qué importante es precisamente el tener cuidado. Tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en juego es muy valioso.
Es muy valioso lo que tenemos en juego. Es nuestra vida, la vida de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar convencidos de algo, compartimos con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Y esto es algo que nosotros, si no lo cuidamos, si no lo atendemos, entonces nos desviamos y nos vamos a la derecha o a la izquierda. Nos perdemos, nos dejamos llevar por los brillos que comentábamos la vez pasada, unos brillos, porque hay tradiciones que, pues lamentablemente, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los rabanitas, ellos, como no tienen a Yeshua, lo único que tienen son sus tradiciones. Entonces se aferran a sus tradiciones de hombres porque es lo único que tienen, porque eso es la única diferencia que se hace entre los demás. Y como es lo único que tienen, entonces por eso se aferran, porque no tienen algo más de valor que ofrecer. Entonces enseñan ritos, rezos, que nos dice Adonai, no, yo no quiero. No, no, él no escucha palabras huecas, palabras de otros. Él escucha corazones sinceros. No hay una tefila que digamos, esta vamos a leerla, vamos a hacerla y esta no se puede cambiar. No, más que Yeshua hizo una oro al Padre. Es la modelo, pudiéramos decir. De ahí en fuera, todo rezo es vacío. Porque si nosotros esperamos que el Eterno nos escuche, no nos va a escuchar. Porque vamos a estar repitiendo algo que alguien dijo. No es nuestro sentir, es el sentir de otra persona. Y por ello, el Eterno rescata, así como Yeshua chocó contra aquellos hombres, maestros de la ley, que estaban atentos cuando el Mesías se manifestase. Ellos, ¿por qué perdieron todo? ¿Por qué no encontraron al Mesías cuando él estaba enfrente de ellos? Porque precisamente la ceguera de la religión, de las tradiciones, de los judaizantes, todo ello estorbó para que muchas personas vieran. Pero y aquí vemos también algo importante, que los mismos ciegos nos ponen un ejemplo muy grande. Aquellos ciegos que decían, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué quieres que te haga? Dijo Yeshua, que vea, Señor. Entonces, conforme como lo has creído, así sea. Aquellos hombres ciegos veían más que aquellos hombres de la ley, estudiosos de la ley, que les importaba más perder su estatus que realmente el bienestar de aquellos hombres que querían encontrar la verdad. Y por ello Yeshua fue tan fuerte con ellos, con todos aquellos que se interponían y que se siguen interponiendo hasta el día de hoy entre él, entre la verdad y nosotros. Por ello, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Si es el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque hay muchas cosas que dicen muchos. Porque unos dicen, no, tienes que hacer esto, otros dicen, tienes que hacer esto, y entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Bueno, precisamente el Eterno, sabiendo que iban a haber situaciones,
Por eso nos da la escritura, porque el teléfono descompuesto nos lleva a mucha confusión. Mm, Entonces, por eso nosotros no nos basamos en el Talmud, porque es un teléfono descompuesto. Quizás muy al inicio, aquella palabra que dijo un padre a un hijo, pues certera, pero después se fue distorsionando. Y por ello el Eterno inspiró a hombres fieles para que pudiesen escribir lo que era necesario que nosotros supiéramos, para que nuestros oídos escucharan, supieran y que pudiésemos escuchar con el corazón. Con el corazón se sabe la verdad. No es tanto, por eso dicen que la verdad no se sabe, sino la verdad se siente. Porque todo tu ser sabe. ¿Qué decían los discípulos o qué decían aquellos hombres de cuando iban a Emaús, los discípulos? Se encontraron con Yeshua en el camino de Emaús. ¿Y qué pasó? Pues vemos nosotros que ellos iban caminando, iban charlando sobre lo que había sucedido en Jerusalén. Y entonces cuando ellos se sientan a compartir el pan, cuando iban a comer, ¿verdad? Hace Yeshua la tefila para comer y se dan cuenta allí que aquel hombre que no conocían físicamente, pero que lo conocían por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, con la autoridad con la que hablaba, porque él proviene de él mismo. Él es la fuente, él es el consumador de la emuná, de la fe, y por ello precisamente Yeshua hablaba con tal autoridad. Y por eso aquellos dijeron, ¿qué no sentimos que nuestro corazón ardía cuando hablaba? ¿No sentíamos que nuestro corazón ardía cuando él estaba hablando? Y es precisamente por ello que el Ruach HaKodesh, que está hoy en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es aquel precisamente que nos confirma las cosas. Aunque muchas personas digan lo contrario, sabemos que el Eterno se mueve a través de remanentes. El Eterno nunca se ha movido a través de cantidades, de multitudes, nunca. Jamás se ha movido el Eterno a través de multitudes. Siempre ha sido de pequeños, de remanentes, de aquellos que son débiles aparentemente, pero estando en Él son fuertes. Aquellos que son sabios aparentemente, pero los sabios, aquellos pobres, aquellos humildes pescadores que muchísimas personas eh, se bautizaron y creyeron en el testimonio de Yeshua cuando Kefa predicó. Y era un pescador, no era un estudioso de toda su vida, pero era un hombre, y así todos los discípulos, todos aquellos discípulos que Yeshua escogió. Sabemos de Judas, él tenía un propósito, porque alguien lo tenía que entregar. El Mesías tenía que morir. Todo es un plan perfecto. Entonces, aquellos hombres que eran de la pesca y no tenían una educación, pero no necesitaban una educación porque tenían lo más importante, que era el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh que vibraba en ellos, que resplandecía en ellos. Y vemos nosotros como hasta Kefa, dice que pasaba y ponían así sus manos
lo acercaban cuando él pasaba para que la sombra de Kefa lo sanara. Y hay muchos testimonios, milagros, que los discípulos estuvieron allí, que dice que si nosotros se hubieran escrito todas las cosas, no cabrían en la Torá, porque fueron muchas cosas las que se escribieron, las que hubieron, pero se escribió lo esencial, lo que nosotros necesitamos, ni más ni menos, lo que el Eterno sabe que nosotros con eso y con la ayuda de su Espíritu, nosotros podemos entender el reino, su reino. Y precisamente teniendo ese reino que es Mashiach en nosotros, entonces nosotros podemos ya ser instruidos a través del Ruach, ser restaurados, ser transformados y ser glorificados a través del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque Él es el poder. O sea, lo hemos recibido internamente, pero también se nos ha dado exteriormente, se nos ha dado el poder del Ruach HaKodesh con los dones del Eterno. Y esto lo hemos recordado varias veces en la fiesta de Shavuot. Lo explicamos con más detalle. El Eterno nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos llegar a ser vencedores y que nosotros podamos reflejar una vida de acuerdo a la buena enseñanza. Por ello, Eifokatu, donde está escrito. Si hay una tradición de hombre, a ver, ¿y por qué la hacemos? ¿Por qué se tiene que hacer de esa manera? Eifokatu, donde está escrito. Entonces, por ello, precisamente, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Los valientes, aquellos que no les preocupa ser minoría, aquellos que no se van con la apariencia. No es que allí hay una estructura, una hermosa sinagoga, este lugar está precioso y solamente allí debe de haber la verdad. Eso es lo de menos. La sinagoga, claro que es importante, por supuesto. La vivencia de los hermanos en común unión, por supuesto. El contacto con ellos físicamente es maravilloso, pero no es lo esencial. Si lo tenemos, si lo llegamos a tener, primeramente el Eterno será de mucha bendición. Sin embargo, hay que enfocarnos en lo más elemental, que es nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos, ¿en dónde estamos? ¿En qué relación con el Eterno estamos? ¿Estamos nosotros guardándonos de todo lo que es aquella deshonestidad, aquella injusticia que nos recuerda a la Dabar Kodesh, ¿verdad? Porque la Dabar nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias cosas que nos está recordando, por ejemplo, el movimiento que nosotros como creyentes tenemos que tener el Mashiach. Aquel que no tiene movimiento, pues es como si estuviera muerto.
¿verdad? Porque solamente alguien que no tiene movimiento está inerte y por ello precisamente pues no está en vida. Eso es cuando esa persona lo decide así, lo está decidiendo por gusto, cuando una persona lo decide de esa manera, ¿verdad? Por ello precisamente a aquellos fieles, el Eterno, a Gedeón, por ejemplo, a él le dio precisamente el poder guiar al ejército para poder tener la victoria y salvar a Israel. Y él estaba trillando, él estaba limpiando el trigo, o sea, en lo que es en la forma en que anteriormente se hacía para limpiar el trigo. Y vemos, por ejemplo, como Ribca, aquella esposa de Isaac, ¿verdad? Ella fue elegida, ¿por qué? Porque inmediatamente, inmediatamente ella lo que hizo inmediatamente fue darle de beber, no solamente a Eleazar, el siervo de Abraham, sino también a su siervo, a sus camellos. Entonces, es el movimiento, es la acción, es el servir. Y el ejercicio de la Keila es la forma en que nosotros podemos ejercitar precisamente ese servir. Que hay una necesidad de esto, aquí estoy. ¿Qué se necesita? ¿Verdad? Es una escuela, es un ejercicio, es un entrenamiento, lo que es la Keila. Tanto para poder ser perfeccionados en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque también en la Keila todos somos diferentes. Va a haber diferentes personalidades, diferentes caracteres de los hermanos. Y a lo mejor quizás con alguno, a lo mejor como que no nos llevamos muy bien, quizás. No estamos a lo mejor muy de acuerdo en algunas cosas, pero no por eso vamos a dejar de saludar al hermano, hablarle, ¿verdad? El hecho de que haya diferencias en el cuerpo, eso no significa que se tenga que cortar el cuerpo, no. En la diferencia existe la riqueza. Entonces, por ello, el canto que escuchamos hace un momento, o sea, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno, porque Él es el cuerpo del Mesías. Nosotros somos el cuerpo de Mashiach. Y es de una manera real, porque el espíritu de Él está en nosotros. El alma de Él es su enseñanza clara. Ese es el alma de Yeshua. Y el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, por ello, precisamente, pues, qué importante es que nosotros atendamos a eso, ¿verdad? Estar atentos, porque Él es el consumador de la fe. Él es la verdad y Él va a consumar todo. Entonces, por ello podemos, esperar en Él. Y aquí, por ejemplo, lo que es el versículo 22 de Proverbios, nos dicen, no digas, me voy a vengar de este mal, espera que el Señor se ocupe del asunto, ¿verdad? Por ello, Adonai detesta el engaño. El engaño, estamos hablando de la buena enseñanza. Y el engaño que nosotros tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Tenemos que tener cuidado de no desperdiciar nuestra vida donde nos están instruyendo equivocadamente. Tenemos que cuidar eso.
En el 24 nos dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Nos dice la Dabar, escudriñar las escrituras porque en ella precisamente podremos encontrar el conocimiento, podremos entender, eh, tener una intimidad con el Eterno, conociéndolo a Él, no en datos, sino como persona, ¿verdad? Como persona, porque nosotros estamos entablando una relación con el Eterno, día con día, estamos entablando esa relación, no nada más en Shabbat. Cada vez que nos levantamos, ¿verdad? Damos gracias al Eterno porque nos permite un día más de el don de la vida. Y deseamos que Él nos dirija y nos guíe, nos dé sabiduría para poder empezar nuestro día y que podamos ser un ejemplo que entre los demás que no son creyentes, ¿verdad? Por ello, precisamente, tenemos que alumbrar, que se note la diferencia de aquella vida que estamos emanando, de la enseñanza que estamos recibiendo. No es la enseñanza mía, es la enseñanza que el Eterno nos ha provisto a todos a través de su Dabar Kodesh. Entonces podemos recordar precisamente lo que dice Ishle 21, 1 al 3, y nos dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Entonces veíamos nosotros hace ratito, si el Eterno nos está dirigiendo, ¿por qué nos preocupamos por entender todo? ¿Por qué nos preocupamos? Esa es la clave, la palabra clave. Entonces aquí nos dice, en el 1 dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Entonces, aquí nosotros vemos quién es el rey. El rey es recordemos que nosotros tenemos la potestad para poder ser reyes, sacerdotes y profetas, reyes de nuestra tierra. Todo hombre es como la tierra. Cuando nosotros tenemos gobierno de nosotros mismos, o sabemos gobernar, entonces es cuando nosotros, nuestro corazón será como un arroyo dirigido por Adonai, quien lo guía por donde él quiere. ¿Por qué? Porque este rey es un rey. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo de su carne. Porque la carne nos lleva a donde nosotros queremos humanamente. A todos los placeres de la carne, a todo lo que nuestro ego. Pero el Eterno, cuando nosotros le obedecemos a Él, nosotros sujetamos nuestra carne y ya Él ya nos puede dirigir. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, yo quiero ser dirigido a través de tu espíritu. Enséñame, enséñame a ser dirigido por ti, a que mi ego, a que mi carne no sea estorbo. Ayúdame para que mengüe y que yo pueda hacer lo que tú quieres, que se haga tu voluntad en mi vida. Y continuamos, dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Por eso precisamente la carne puede decir, no, es que esto conviene. Pero ¿qué dice el Eterno? El Eterno examina el corazón. ¿Por qué? Porque no es lo que hagamos, sino por qué lo hacemos. Y la carne nos da una razón de hacer las cosas incorrecta. ¿Por qué?
porque es nuestro ego el que nos hace hacerlo. Y no es la voluntad del Eterno, es nuestro ego, nuestro yo. Dice, no, yo no quiero hacer la voluntad del Eterno. Yo quiero, pues, hacer lo que yo quiero. Y si, pues, me conviene, entonces, pues, voy a hacer la voluntad del Eterno. Pero si no, no. Entonces, allí tenemos algo, un área de oportunidad. Entonces, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Entonces, vemos nosotros que en el pasado se hacían sacrificios. Cuando se levantó el templo, el tabernáculo, por Moshe. El Eterno le ordenó a Moshe levantar el tabernáculo. Una vez que el tabernáculo estuvo hecho, entonces se visten a los sacerdotes, se consagran a los sacerdotes y después se empiezan a hacer los sacrificios. Pero llega el momento en que aquellos, en que pueblo, que sí, el pueblo, de alguna manera, pues ya se le hacía fácil que hacían algo malo e iban y hacían el sacrificio. Entonces llegó el momento en que Adonai pues se sintió harto de sus sacrificios. Estoy harto de sus sacrificios. Esa es la palabra que utilizó el Eterno. Y qué fuerte es esa palabra, aquella palabra que el Eterno utilizó en ese momento. Entonces, de hecho, mm, pudiéramos leerlo. Este está, me parece que es Isaías 55. Ahorita lo checamos rápidamente para poder confirmar el dato. Isaías, parece que es el Isaías número 55. Permítanme ver, a ver si sí es. Isaías. No es este capítulo. Pero, aquí en este capítulo nos está hablando acerca de cómo el Eterno estaba harto de aquellos sacrificios. Dice, ustedes lo buscan con lo buscan con un interés propio. Esos sacrificios hacen lo que viene a ser luto, hacen su ayuno con un propósito egoísta. El Eterno lo dice claramente. Isaías 11. Isaías 1:11, vamos a verlo. Isaías 1:11. Dice, a mí que tanto sacrificio vuestro, dice Yahweh, harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de cebones y sangre de novillos y machos cabríos, no me agrada, dice el Eterno. Entonces, qué fuerte lo que dice Adonai. Estoy harto, porque el hombre es así. Simplemente nos vamos por la tangente, lo que sea más fácil, nos lavamos las manos, hacemos religión. Eso es hacer religión precisamente. ¿A que voy a hacer esto para cubrir mis pecados o para que quede a mano con el Eterno? Eso es religión. El Eterno no busca eso. El Eterno lo que quiere es a ti. Quiere una relación personal contigo. Quiere
quiere conocerte, quiere que tú lo conozcas, quiere que nosotros lo conozcamos, tener una relación íntima con el Todopoderoso, con el Creador de los cielos y la tierra. Y vemos una vez más que a través de esa palabra que emana la sabiduría de origen divino, ¿verdad? Que es su palabra, no las cosas que están en internet, no en libros de Zohar, de Cábala, de Talmud, nada de eso nos va a llevar a tener una relación íntima. El Eterno te quiere a ti, te quiere como un hombre auténtico y tú le vas a adorar de una manera única, porque tu personalidad, tu forma de ser es única y no quiere que le copies a nadie. Y por ello, precisamente, Él nos anhela. Él es nuestro amado y Él desea a su amada. Estamos la próxima semana, el próximo sábado, tenemos la fiesta de Yom Teruah. Entonces, es cuando pudiéramos tener, ahora sí que se pueda manifestar Yeshua, si el Eterno así lo quiere, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparados para ese encuentro con el amado y que podamos ser parte de esos hombres y mujeres testigos que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos visto los testimonios que es estar en el Eterno, que nuestro corazón ha latido fuerte, porque hemos escuchado, porque sabemos que es la verdad, porque nadie nos lo ha platicado ni nos lo ha dicho, sino nuestro espíritu nos lo está confirmando, porque el espíritu es lo que está unido al Eterno. Y nuestra carne no quiere nada de esto, de lo espiritual. La carne para nada aprovecha, pero el espíritu es aquel que anhela la palabra del Eterno, porque se está alimentando y nutriendo para llegar a ser aquellos hombres y mujeres glorificados que el Eterno ya nos ve y nos conoce. Y pues que podamos nosotros, sabemos que estamos en un proceso y podemos nosotros decirle, Señor, yo he fallado, cúbreme con tu talit, con la vida de Yeshua. Permíteme esa sabiduría de origen divino para poder conocerte más, para poderte amar y poder tener esa relación íntima que deseo contigo y que podamos ser parte de esa novia ataviada. Baruch Hashem.